Muy buenos días, que el Señor me las bendiga, mis amadas hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocional matutino. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos a iniciar este tiempo de devocional. Antes de iniciar, vamos a esperar unos cuantos minutos para que mis amadas hermanas puedan conectarse, puedan recibir la notificación de que ya estamos aquí en vivo. Y bueno, gracias al Señor, estamos bien por aquí en Kansas, Topeka, y agradecida al Señor por aquello. Y deseo que también ustedes, mis amados, mis amadas hermanas, se encuentren bien allí en sus hogares. Que el Señor me los bendiga grandemente. Así que vamos a esperar unos cuantos minutos para que mis amadas hermanas se puedan estar conectando para este devocional matutino. Y bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado, mis amados? Deseo que estén bien. Y yo agradezco al Señor por todo ese tiempo que mis amados hermanos, mi hermano Edgar y mi amada hermana Doris, mi hermana Eliana Céspedes y mi hermana Nancy, mi hermano el pastor Demetrio y a cada uno de mis amados hermanos que han estado compartiendo el devocional durante todo este mes de noviembre y octubre, también a mi hermana Judith, a mi hermana Ruth, mi hermana Silvia y a mi hermano Pablo, que nos han estado compartiendo la palabra del Señor, agradecida por cada uno de ellos, por mi hermana Lidia, por mi hermana Carmencita, por mi hermana Esther, por cada una de las vidas que el Señor, mis amados, pone para que sean instrumentos, un canal de bendición y sea el Señor impartiendo su palabra a nuestras vidas. Muy buenos días, mi hermana Ana María, bienvenida. Por favor, si pueden compartir este enlace al grupo que tenemos, Hijas del Rey Altísimo, lo voy a agradecer muchísimo porque así entonces reciben la notificación de que estamos ya aquí en vivo. Y bueno, mis amados, increíblemente ya se está cerrando el mes de noviembre, se está terminando este mes y ya el día de mañana iniciamos el mes de diciembre a puertas de terminar este año. Increíblemente, increíblemente el tiempo ha pasado tan rápido, pero qué bueno es el Señor que durante todo este año el Señor ha trabajado, ha hecho su obra en nuestras vidas y dice la palabra del Señor que Él es fiel en completarla y que el Señor por su gracia nos ha concedido durante todo este año, mis amados, y ha hablado a nuestros corazones y nos ha concedido también de una manera especial el poder tener el retiro de mujeres que se llevó a cabo en abril con mis amadas hermanas de diferentes congregaciones, con el lema Esperando al Amado. Y es hermoso cómo el Señor usa, mis amados, las vidas. Somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza y Él nos edifica en Él. Y qué bendición. Y yo sé que cada una de ustedes han sido tratadas en muchas áreas porque el Señor está haciendo una obra preciosa en tu vida y en mi vida también. Y que a pesar de los tiempos de dificultad que podemos estar atravesando, porque es necesario pasar por dificultades, es necesario, son dolorosos. Pero ¿sabe qué, mi amada? Yo puedo decir que esos tiempos de dificultades es como estar en un desierto, ser llevada a un tiempo en la cual el Señor usa, que a través del desierto el Señor es tratando, el Señor es hablando, el Señor es disciplinando, el Señor es quebrantando. Y el día martes nuestra amada hermana Eliana Céspedes nos compartió con referencia a aquello. Que el Señor nos aparta, nos lleva a un tiempo para hablar a nuestras vidas y ella no solamente en la parte geográfica fue movida de donde ella estaba y llevada a un lugar donde realmente era un desierto y ahí el Señor tratando, ahí el Señor hablando, ahí el Señor ministrando, enseñando, pero a la misma vez que cuando el Señor nos lleva a un desierto, no necesariamente el Señor obra de una manera tan peculiar, que muchas veces nos lleva, nos saca físicamente y nos lleva y nos pone en un lugar que también representa como un desierto.
Pero muchas veces el Señor trata en nuestras vidas y nos lleva a un desierto, no físicamente, que nos traslada a otro lugar, pero somos trasladados. Nuestra alma, nuestra vida pasa por un proceso de desierto, un tiempo difícil, un tiempo en el cual el Señor usa para ministrar, para hablar, para enseñarnos, para disciplinarnos, para quebrantarnos. Dice que la vasija es quebrada. Él es el alfarero, nosotros somos el barro, somos ese vaso que está siendo formado por el Señor. Pero que cuando en ese barro, en ese proceso hay imperfecciones, llega a quebrar y es necesario que la vasija sea quebrada para que esas imperfecciones puedan ser sacadas. Y entonces el Señor sigue moldeando, sigue tratando, sigue formando. ¿Qué? ¿Cuál? No nuestra propia naturaleza, sino el carácter de Cristo. Por eso es necesario que la vasija sea quebrada, para que sea Cristo en nosotros formado. Qué precioso. Yo agradezco al Señor por estos tiempos. Son difíciles y cada uno atraviesa tiempos de dificultad, mi amada hermana. Quizás usted lo está atravesando. Quizás cada una de nosotros en diferentes maneras. Pero déjame decirte que en esta mañana el Señor quiere hablarnos con referencia al desierto y el quebranto. El ser quebrado. Que el Señor es haciendo esa obra en nuestras vidas, en muchas maneras, en diferentes áreas, de diferentes formas. Y con la ayuda del Señor vamos a meditar la palabra aquí en Salmo 119 en el versículo 71. Pero vamos a pedir al Señor su dirección. Muy buenos días, mis amadas, mi hermana Matilde, mi hermana Carmencita, mi hermana Judith, y a cada una de ustedes, mis amados, que el Señor me las bendiga grandemente. Bienvenidos a este tiempo de devocional. Vamos a meditar la palabra del Señor en Salmo 119 en el versículo 71. Pero vamos a pedir al Señor su dirección, primeramente. Padre, te agradezco por tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por toda esa obra preciosa que tú has hecho desde el inicio, Señor, en nuestras vidas. Sabiendo, Padre, que tú eres fiel en completar aquello. Creyendo, Señor, en aquello. Señor, nuestras vidas se hallan en tus manos y tú las haces como a ti se te plazca, porque tú eres nuestro hacedor, nuestro formador, nuestro Dios. Amado Padre eterno, mi amado Señor Jesús, Espíritu Santo, te pido que en esta mañana tú hables a nuestros corazones. Te pido que en esta mañana, Señor, tú nos enseñes, tú nos instruyas. Habla nuestras vidas, Señor, que podamos oír tu voz y ser enseñados por ti. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso en gran manera, y tu misericordia es eterna, por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Gracias, Padre, por concedernos este tiempo de poder congregarnos a pesar de la distancia, a pesar que estamos en distintos lugares, Señor, pero tú nos congregas aún a través de este medio para meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Bendigo tu nombre, amado Rey, y te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Habla hoy a nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mis amadas hermanas, meditemos la palabra del Señor aquí en Salmo 119, en el versículo 71. Acompáñenme, por favor, a Salmos 119. Dice la palabra del Señor en el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. Esta palabra que el salmista decía, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, el ser humillado. Y él declara que es bueno. Bueno me es haber sido humillado.
La palabra del Señor dice en este mismo libro de Salmo 119 en el versículo 67. Antes que yo fuera humillado, dice, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera humillado. Y ahí lo declara esa condición, su condición. Dice la palabra aquí que andaba descarriado en su propio corazón. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Y el Señor es aquel que lo conoce. Él conoce nuestro corazón. Él conoce cómo somos. De nuestra propia naturaleza, mis amados. Dice que el corazón del hombre es malo y perverso. Y aquí la palabra del Señor, esta vida declara, el salmista declara que antes que yo fuera humillado, andaba descarriado en su propio corazón, en sí mismo, en sus propios pensamientos. Pero que cuando fue humillado, y él declara, bueno me es haber sido humillado. Bueno. Saben, mis amados, que para ser humillado es un proceso, es un trato. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver aquello. El Señor nos lleva a un desierto. Para allí el Señor dice que nos humilla, nos quebranta, nos quiebra en el desierto. No es fácil pasar el desierto. Pero aquí el salmista David declara que cuando atravesó aquello, que cuando fue humillado, y no es nada fácil el ser humillado, no es nada que uno puede decir, ese proceso me fue fácil. A lo contrario, pasar por un trato en el cual uno es humillado, disciplinado, y yo puedo decir quebrado, que cuando el Señor nos humilla, nos disciplina, nos quiebra, no es fácil. Pero cuando pasó ese proceso, el salmista David declara, bueno, me es haber sido humillado, bueno. Y dice, y esta palabra, para que aprenda tus estatutos. Mis amados, es pasar ese tiempo de desierto. Es bueno, aunque es tan difícil y doloroso, pero es bueno. La palabra del Señor aquí nos dice en Éxodo capítulo 8, acompáñenme por favor. Aquí la palabra del Señor en Éxodo capítulo 8 nos dice en el versículo 2. Y lo vamos a leer aquí que dice, Éxodo capítulo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y te ha traído al desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Cómo es el corazón del hombre? Para saber lo que había en tu corazón. El Señor nos lleva, mis amados, al desierto y dice, para afligirte, para probarte. Un trato, una disciplina, es un ser tratados por el Señor para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero a la misma vez dice la palabra, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es un trato que nos lleva a conocer y a depender del Señor. Es un trato donde la vasija es quebrada para que sea formada nueva en Cristo Jesús. Para que Cristo sea formado y Él se dé a conocer en nuestras vidas. Dice, te he llevado al desierto para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar su palabra, si habías de atesorar su palabra o no. Pero es allí, mis amados. Cuando leímos en Salmo 119, en el versículo 67, dice, antes que yo fuera humillado, ¿cómo andaba? Antes que fuera llevado al desierto, ¿cómo andaba? Descarriado en su propio corazón. Andaba en su propio corazón. Andaba en sus propios deseos. Pero que cuando fue llevado a ese trato y fue humillado, fue quebrado, fue disciplinado, fue afligido, y entonces declara, bueno me es haber sido humillado para que guarde, para que aprenda tus estatutos. Mis amados, la palabra del Señor nos dice en Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 12, nadie quiere ser disciplinado, nadie quiere ser quebrantado. No nos gusta, no queremos, nadie. Pero Él lo hace porque nos ama. Muchas veces como madre, cuando nuestros hijos no actúan de una manera correcta y vemos aquello, que nuestros hijos comienzan a actuar de una manera que se comienzan a levantar la voz, a rebelarse, a desobedecer, a actuar, y vemos nosotros como padres aquello. Y muchas veces, si nosotros no corregimos a nuestros hijos, si no lo paramos, no lo detenemos, entonces estos va a ir a mayor escala de desobediencia. Estamos permitiendo que nuestros hijos puedan crecer en rebeldía y no en respeto para con los padres. Si nuestros hijos no aprenden a respetar a los padres, mucho menos habrán de amar y respetar a Dios. La obediencia es un acto de amor y respeto. Y muchas veces nuestros hijos tienen que ser disciplinados para que ellos aprendan que es importante la obediencia, el respeto. Mi último niño ya tiene 10 años. Y cuando pude ver que estaba en unas actitudes incorrectas, que no obedecía como tenía que hacer, o que levantaba su voz, tenía que tocar su disciplina. ¿Y sabes qué él me dijo? Yo ya estoy grande, no puedes disciplinarme. Y solamente tiene 10 años. Yo le dije, tú todavía no estás grande y todavía puedo disciplinarte. Muchas veces, mis amados, pero ¿por qué el niño? ¿Por qué nuestros hijos tienen que ser disciplinados? ¿Por qué? Porque lo amamos y no queremos que ellos crezcan en desobediencia, crezcan de esa manera, porque se están lastimando ellos y nosotros lo estamos permitiendo que se descarríen, que comienzan a crecer, que crezcan en una manera corrupta. Tienen la naturaleza corrupta ya, pero estamos como padres que el Señor nos ha concedido de poder encaminarlos y guiarlos al Señor. Y la disciplina es una de ellas. La palabra nos dice aquí en Proverbios capítulo 3, en el versículo 12, porque el Señor reprende a quien ama,
A quien ama, el Señor reprende, el Señor humilla, el Señor disciplina, el Señor aflige. Aquel que ama. Y dice la palabra, como un padre al hijo, a su hijo que ama, a su hijo preferido. Así lo disciplina porque lo ama. Esa bendición, mis amados, muchas veces nos es difícil pasar o entender por qué estamos pasando por un desierto, por qué a mí, por qué yo. Muchas veces no entendemos que detrás de aquello es el amor de Dios que nos está disciplinando, nos está humillando para que no seamos nosotros, el yo en nosotros, que anda en sus propios caminos, descarriado, como decía aquí en Salmo 119, andaba descarriado en su propio corazón, en su propio entendimiento y deseo y caminos. Pero el amor del Padre, ese amor del Padre, si estamos atravesando por un desierto, que nos hallamos por un desierto, mis amados, es porque Él nos está mostrando su amor, a pesar que estamos en el desierto. Nos está mostrando su amor. Nos está humillando porque nos ama. Nos está quebrantando porque nos ama. Nos está quebrando nuestra vieja naturaleza porque nos ama. La palabra del Señor en Oseas capítulo 2 en el versículo 14 nos dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y allí en ese desierto, Él es hablando a tu corazón, a mi corazón, directamente. Es un trato directo, personal. Nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado, declaraba el salmista David, después que pasó ese trato. Y dice, para que aprenda tus estatutos, para que aprenda, para que pueda oír ahora pueda oír tu voz y pueda aprender de ti, para que ahora pueda verte a ti y pueda aprender de ti. Bueno me es haber sido humillado. Mis amados, la bendición de estar en el desierto, la bendición que es pasar por un trato, por ser enseñados por el Señor, la bendición que es ser disciplinado por el Señor, la bendición que trae el ser quebrado. La palabra nos dice que Él nos quebranta, que Él nos humilla para participar de su santidad. Él nos lleva al desierto para afligirnos, para quebrarnos, para humillarnos, para que así podamos participar de su santidad. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 12, en el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía bien. Pero que hoy nos disciplina, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para aquello el Señor nos disciplina, para participar de su santidad. Y la palabra del Señor nos dice aquí, en Hebreos, en este capítulo 14, Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
Sin santidad nadie verá a Dios. Él nos lleva, Él nos disciplina para que seamos partícipes, para que participemos de su santidad. Porque sin santidad, y dice la palabra, nadie podrá ver al Señor sin esa santidad. Pero en ese proceso, mis amados, de disciplina, en ese proceso que el Señor nos lleva para tratar a nuestras vidas, cada uno individualmente, cada uno, de una manera diferente, pero nos lleva a ese desierto para afligirnos, para tratar con nuestras vidas, para disciplinarnos, para quebrarnos. Pero esa bendición, mis amados, porque es una bendición, porque Dios nos ama, porque Él es mostrando su amor de una manera peculiar, para que participemos de su santidad, para que aprendamos de Él, porque sin esa santidad no podemos ver a Dios. Pero en ese proceso difícil, dice la palabra del Señor en Salmos 34, en el versículo 18. Gracias, Señor. Veamos aquí Salmos 34. En este versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los que están siendo quebrantados, a los que están siendo humillados, a los que ya han sido quebrados y humillados. En ese proceso, dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. Muchas son las aflicciones del justo. Y no solamente pasamos el desierto una sola vez, pasamos muchas veces. El Señor nos lleva a cruzar el desierto muchas veces, porque en ese desierto es cuando Él nos humilla, es cuando Él nos va quebrantando más y más. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Y dice la palabra que en medio de aquello, que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra Jehová. Qué precioso, mis amados. Eso es una promesa. Esa es su palabra, que Él está con nosotros, a pesar que estamos pasando ese tiempo de desierto. No estamos solos. Él está pasando con nosotros ese proceso. Él está con nosotros. La palabra dice aquí en Salmo 147, en el versículo 3. Cuando uno es quebrado, podemos entender esta palabra de quebrado. Cuando usted quiebra algo, hay muchas piezas. Cuando la vasija fue quebrada, cuando nos habla la palabra del Señor sobre el alfarero y la vasija. Cuando la vasija fue quebrada, mis amados, se hizo pedazos, fue quebrada. Pero el Señor la hace una nueva. Pero ya no es de uno mismo, de nuestra propia naturaleza. El Señor lo hace uno nuevo en Él.
Y Él restaura, y Él sana, y Él consuela, y Él vivifica, Él fortalece. La palabra del Señor dice en Salmos 34, en Salmos 47, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Saben qué? Es algo que me sorprendió bastante cuando yo fui a la doctora, porque tenía el chequeo anual. Y yo me había cortado el dedo, este dedo, y fue un corte profundo. Y ¿saben qué sucedió? Como este dedo siempre tenemos que moverlo y tenemos estas líneas de aquí, ¿sí? So, cuando uno se corta y es vendado, para que sane correctamente tiene que estar, ¿sí? No moviéndolo. Pero que como este corte fue justamente en estos lados del dedo, que tenemos que moverlo constantemente. Si mi corte era aquí, iba a sanar normal, porque no hay ese movimiento, sana rápidamente. Pero lo que pasaba es que cuando yo me corté el dedo, y era un corte profundo, cada vez que hacía algo, se volvía a abrir. Se volvía a abrir. Y ya estaba sanando, pero me olvidaba que estaba sanando y hacía algo y nuevamente como que se rajaba. Y nuevamente, y tomó tiempo de sanarse. Pero lo más curioso, que cuando esto sanó de una manera muy dura. ¿Sí? No es como normal mi piel, como normal que cuando sana tú sientes normal. No, aquí sanó como que yo paso mi dedo y siento como un bultito. Y yo le pregunté a la doctora, ¿por qué? Y ella me dice, es porque cuando sanaba y se abría, nuevamente se cerraba, pero se cerraba como que se hacía más fuerte. Y como que una doble capa cubría. Y como que una doble capa cubría para que se sane. Y por eso se sanó de esa manera. Porque cada vez que se abría, venía o sea, sanaba, pero ya era una capa que lo cubría en medio de esa capa que ya estaba siendo sanada. Entonces, lo que sucedió es que en el epidermis se sanó de una manera mucho más sólida. Por eso está así. Para mí fue algo sorprendente y que ahora puedo entender. Que cuando nos dice la palabra del Señor que cuando somos quebrados y Él nos venda, y si somos quebrados muchas veces, Él nos sigue sanando, pero ya es siendo una formación mucho más fuerte. Es como que el Señor va formándonos de una manera mucho más sólida, más fuerte. Por eso es necesario ser quebrantado y es un proceso no de una sola vez, sino es un proceso continuo que cuando va siendo quebrantado y nuevamente es sanado, que el Señor nos sana, pero es algo mucho más sólido, es algo mucho más fuerte. Y ese proceso lo hace el Señor, que nos va solidificando en Él, que estamos siendo formados sólidos, que Él que nos hace crecer en Él de una manera preciosa. Mis amados, por eso dice, muchas son las aflicciones del justo. El justo anda en justicia. El justo anda en santidad. Y aquellos que andan en santidad y en justicia participan de esa naturaleza divina, en esa cercanía con Dios, en esa relación con Él, en conocerlo de una manera especial. Por ese proceso de ser llevados al desierto y quebrantados,
Es una bendición. Es una bendición que el Señor está concediendo a tu vida. Que el Señor nos concede a cada una de nosotras. Que cuando somos llevadas al desierto, pero allí en ese desierto, mis amados, es algo que el Señor produce en nuestras vidas y nos atrae a Él, en clamarle, en buscarle, en ese proceso de desierto. Uno es disciplinado, uno es quebrado, pero dice la palabra que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La palabra del Señor dice en Oseas capítulo 2, en el versículo 19. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. La palabra del Señor dice aquí en Oseas capítulo 2, en el versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El ser desposados. Sé que la iglesia es la novia, la esposa. Él nos desposa, nos hace para Él, nos lleva a estar con Él en esa unión. Dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Él nos quiere desposar. Mis amados, y dice la palabra, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Sin santidad, nadie puede ver a Dios sin santidad. La palabra del Señor dice en Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 2, en el versículo 19. Isaías 43 dice, he aquí que yo hago cosa nueva en medio del desierto, que Él está haciendo algo nuevo. Pronto saldrá a la luz, pronto, ese pronto del Señor, en su tiempo, en su tiempo, saldrá a la luz, se habrá de dar a conocer. Y dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Mis amados, los escogidos de Jehová, el Padre que ama al Hijo, ha sido, dice, el escogido es que es llevado al desierto. El escogido. Dice, para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo he creado para mí. Este pueblo he creado para mí. Y dice, mis alabanzas publicará. Para Él, este pueblo he creado para mí, para Él. Y dice, mis alabanzas publicará. Mis amadas, el ser llevados al desierto para ser quebrado, para ser humillado, para ser afligido, para ser tratado por el Señor, ser disciplinado, que el Señor nos disciplina, el Señor nos enseña en medio de ese desierto, en medio de ese proceso. Mis amados, es una bendición.
difícil, pero es una bendición. Porque Él está haciendo una obra preciosa, preciosa. Él nos disciplina para que seamos partícipes de su santidad. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Nadie. Y Él nos está desposando para Él. Nos está uniendo a Él en ese proceso del desierto. Padre, gracias te doy por tu palabra. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Seas tú, Señor, haciendo tu obra en nuestras vidas. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. No nos dejes andar en nuestros propios caminos, en nuestros propios pensamientos. No nos dejes, Señor, sino que tú seas, Padre, ayudándonos, tratando nuestras vidas, disciplinándonos, quebrando, Señor, nuestras vasijas, porque es mejor aquello y participar de tu santidad que hallarnos apartados de ti, Señor, alejados de ti, sin conocerte, sin amarte. Ayúdanos, amado Rey eterno. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, bueno en gran manera. Que no nos falte la fe, Señor, que no nos falte la fe en ese proceso, en ese atravesar ese desierto, que no nos falte la fe. Aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, a hallarnos establecidos en ti. Ayúdanos, Señor. Gracias te doy, Padre, por tu amor para con nosotros. Gracias te doy, Señor, por ayudarnos, por enseñarnos, por guiarnos. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendigo tu nombre y te doy la gloria a ti, Padre, por siempre y para siempre. Bendigo tu nombre, amado Rey eterno. Seas tú glorificado y exaltado y coronado, porque tú eres el Dios eterno. Aleluya. Tú eres el santo, el único merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Bendigo tu nombre, Padre. Aleluya. Gracias, amado Dios. Bendice, Señor, a cada una de mis hermanas. Señor, bendícelas. Seas tú fortaleciendo sus vidas, Señor. Seas tú bendiciendo sus vidas, amado Rey. Si alguna de ellas está atravesando un tiempo difícil, Señor, está haciendo en ese proceso del desierto, Señor, fortalécela, Señor. Seas tú mostrando aún más a su vida, Señor, tu obra, tu amor, tu palabra, Señor. Seas tú, Señor, que ella pueda oír tu voz, amado Dios. Que podamos oír tu voz. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendícelos, Señor, bendícelos. Fortalécelos, Señor, ayúdanos en ese trato, en ese proceso que cada uno está atravesando. Seas tú, Señor. Gracias te doy, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre, amado Padre celestial. Y te doy la gloria a ti, Padre. Aleluya.
Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Glorificamos su nombre, mis amadas. Glorificamos su nombre porque Él es eterno. Aleluya. Bendigo al Señor. Agradecida al Señor por su palabra. Esa palabra es para conmigo, mis amadas. Para mí. Y yo la tomo. Y yo agradezco al Señor por aquello. Bueno, mis amados, que el Señor me las bendiga a cada una de ustedes. Gracias por estar ahí presente. Mi hermana Norma, que el Señor me la bendiga. Muchas gracias por siempre enviarnos esos versículos bíblicos. Gracias por aquello, por darse ese tiempo y estar allí enviando siempre esos versos bíblicos a través de la página del grupo Hijas del Rey Altísimo. Lo agradezco mucho, y a cada una de mis hermanas, si el Señor les da un pasaje bíblico o algo, comparta a través de aquello de la página que tenemos del grupo Hijas del Rey Altísimo, que esa página es para cada una de nosotras animarnos y alentarnos y seguir adelante. Amén. Que el Señor me la bendiga. Mi hermana Olguita, Dios te bendiga. Te mando un grande abrazo. A mi hermana Ruth, a mi hermana Nelly, a mi hermana Aide, muchas bendiciones. A mi hermana Carmen, mi hermana Matilde, a mi madre, a mi padre Santiago, y a cada una de ustedes, mis amadas, muchas bendiciones. Y bueno, conmigo será hasta la próxima, y agradecida al Señor por este tiempo. Muchas gracias, que me las bendiga el Señor grandemente. Y bueno, mis amadas, Dios mediante, nos vemos el día martes, si el Señor así lo concede. Cuídense mucho, que tengan un día bendecido en el Señor. Y bueno, conmigo será hasta la próxima. Bendiciones. Adiós. Bye bye.